Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué alegría encontrarnos en este espacio de Teleantioquia para que hablemos de hábitos saludables, para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Este es un encuentro con la salud todos los días, de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde, con repetición también de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Un saludo especial para quienes están a esta hora con nosotros en los 125 municipios de Antioquia, en muchas ciudades de Colombia y por supuesto en Medellín y el área metropolitana. Y cómo no saludar a este público tan bonito que hoy tenemos en nuestro programa, porque estamos haciendo Su Médico en Casa también en las regiones y hoy nos encontramos en el municipio de Guarne. Gracias por estar acá. Yo los invito para que aprovechen el médico que ya está en casa y puedan hacer directamente sus preguntas a nuestro invitado, a nuestra invitada en el caso de hoy. Vamos a hablar de nutrición. ¿Cómo promover una nutrición saludable en la familia? ¿Cuáles son esos hábitos, esos alimentos que debemos consumir? Hablamos de niños, de jóvenes y de adultos, por supuesto. Y frente a este tema, pues tenemos algunos datos también muy importantes para contarles y que nos pongamos un poquito en contexto. Hoy en día existe una fuerte tendencia que apunta hacia la alimentación sana, limpia, orgánica y también altamente restrictiva dentro del núcleo familiar. Se tiene la creencia que alimentarnos de manera saludable significa consumir solo frutas y verduras, lo que no es cierto, pues esta práctica puede poner en peligro la salud. Debemos tener presente que una alimentación equilibrada, completa, suficiente, variada y en las cantidades adecuadas es la que está científicamente respaldada. Ahora, vale la pena cuestionarnos, ¿lo estamos haciendo correctamente? Es importante hacer claridad frente a estos mitos que hay en torno a la alimentación, en este caso la alimentación en la familia. Pueden participar de diversas maneras, líneas telefónicas, pero también interactuar en redes sociales. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Nuevamente, qué alegría encontrarnos hoy en el oriente de Antioquia, en el municipio de Guarne, así que prepárense. Pónganse cómodos y acompáñennos durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. ¿Cómo promover una nutrición saludable en la familia? Esta y muchas preguntas nos hacemos hoy en Su Médico en Casa para que conversemos acerca de este tema con la comunidad del municipio de Guarne y precisamente nos acompaña la doctora Natalia Rodríguez Bermúdez. Ella es nutricionista clínica. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a Su Médico en Casa y sobre todo por estar aquí hoy en el oriente de Antioquia. Gracias, Yasmín, por la invitación nuevamente en este espacio que promueve la salud y gracias al público por acompañarnos en este municipio tan hermoso. Así es. Y la gran pregunta, ¿cómo promover esos hábitos saludables? Una nutrición saludable en casa, en la familia. Bueno, partamos de ahí. Volvemos a los principios básicos de la alimentación y la nutrición. Y pienso que la mejor manera para promover en el núcleo familiar estas prácticas alimentarias saludables es importante tener en cuenta la variedad, la moderación y la cantidad de alimentos que ingerimos. Y frente a este tema yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, no sé quién me la puede contestar, sobre qué es lo que más consumen en este municipio o si hay alguna comida típica, por ejemplo, que consuman en el municipio de Guarne. ¿Existe algún plato típico, señoras, señores? Sí. Bueno, por allí me pasan el micrófono, por favor, se lo van acercando a la señora para que nos cuente, mientras voy avanzando en el tema con Natalia, ¿qué es lo mejor para mi familia? ¿Alimentos sanos o saludables? ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Bueno, cuando hablamos de sano, hablamos de tendencia, sí, ¿cierto? La palabra sana, la palabra orgánico, limpio, está de moda, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sano, estamos hablando básicamente de una moda. Ajá. Cuando hablamos de saludable, hablamos de una alimentación que tiene todos los fundamentos de la nutrición y que nos está aportando todos los grupos de alimentos en la cantidad correcta, que las preparaciones son hechas con buenos ingredientes. Eso realmente es saludable. Alimentos sanos quiere decir o es sinónimo de alimentos orgánicos que están muy de moda, alimentos limpios, alimentos que no contienen ningún tipo de químicos, por ejemplo, y que yo sé que en muchas regiones y sobre todo en el oriente de Antioquia se está dando este tipo de cultivos. Señora, ¿ya tiene el micrófono ahí para que me cuente?
Bueno, vamos a darle más tiempito entonces para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de nutrición saludable. ¿Cómo promover hábitos saludables? Una buena nutrición al interior de la familia. ¿Qué es una dieta saludable? ¿Cómo es? ¿Cómo se compone? Bueno, al interior de la familia es importante que tengamos claro que una dieta saludable es aquella que nos aportan todos los grupos de alimentos porque nos va a aportar todos los nutrientes que necesitamos, ¿cierto? Entonces hablamos de carbohidratos, hablamos de proteínas, que está básicamente la proteína en la carne, el pollo, el pescado. Hablamos de carbohidratos cuando nos referimos a la papa, la yuca, el arroz. Estamos en Antioquia, sí, y Antioquia es una población que produce mucho papa, tubérculos como la yuca, el plátano, esta región por el clima, ¿cierto? Entonces, digamos que la base de la alimentación colombiana y antioqueña siguen siendo los carbohidratos, siguen siendo las harinitas, entre comillas, esas que nos aportan energía. Pero no podemos dejar de lado entonces las frutas y las verduras, que también somos una región privilegiada en el tema de cosecha de frutas y de verduras, que las deberíamos consumir en todas las comidas principales e inculcarle a nuestros niños desde la primera infancia el consumo de estos grupos de alimentos. Cuando hablamos de alimentación nos hacemos varias preguntas o tenemos varios interrogantes. ¿Cuáles son las principales tendencias de hoy, por ejemplo, y cómo afectan la salud de la familia? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo estamos alimentando a las familias, a los hijos? ¿Cómo se están alimentando los niños, por ejemplo, y los adultos mayores? ¿Hay alguna inquietud por parte de los televidentes, de los acompañantes y por supuesto de los televidentes? ¿Cuál es su nombre, mi señora? María Salomé Chaverra García. Gracias por recibirnos en su casa, en su municipio. Yo quería preguntarle a la doctora, sí, ¿qué puede hacer uno en la casa para un almuerzo que si uno no tiene sino lo que tenga en la casa? Me gusta mucho esa pregunta. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como harina, arroz, huevos, papa. Mejor dicho, un menú saludable con lo que tengamos en la casita, ¿cierto? Sí, niña. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le podemos recomendar? Ok, una pregunta súper retadora, pero muy interesante. Sí. Yo creo que la alimentación saludable, primero que todo, no te exige tener X o Y cosa para poder cocinar. En este caso, hablábamos de que la base de la alimentación en Antioquia, principalmente en los municipios de Antioquia, son las harinas, ¿cierto? El arroz, la papa, la yuca, el plátano. ¿Qué puedes hacer con eso? Por ejemplo, se me ocurre, si tú haces un arrocito, le pones verduritas, que en la mayoría de las casas siempre hay una cebolla, un pimentón, un pedacito de zanahoria. En la mayoría de las casas lo tenemos, hacemos un picadillo de verduras. Y usamos como proteína base el huevo, por ejemplo. Si pones el huevo a cocer, lo hacemos como huevo duro y después lo partes en cuadros y lo revuelves con los vegetales y lo acompañas con el arroz, estamos hablando de una comida sana, saludable, completa, balanceada, que te está aportando todas las vitaminas, minerales y que tiene todos los grupos de alimentos. Entonces, pasamos por ahí la prueba, creo yo. Claro que sí, muy buen menú. Entonces le ha propuesto hoy nuestra invitada a esta habitante del municipio de Guarne. Y en Guarne y en la región del Oriente en general, pues obviamente ahorita mencionábamos algunos productos que son muy comunes acá. Tienen una riqueza en alimentos y en productos que es envidiable definitivamente. Y el tema de las frutas, por ejemplo. Es bueno tocarlo también, el tema de las frutas, que es bien importante, porque bien hay un menú donde hay proteína, carbohidratos, harinas. Sí. La fruta, pues ahorita hay una tendencia importante, sobre todo en la alimentación infantil. Los niños a veces son muy renuentes a los vegetales, ¿cierto? Y nos encontramos con que las frutas son un complemento perfecto para las ensaladas, especialmente para el grupo de los niños y los adolescentes. Entonces, si mezclamos, por ejemplo, la zanahoria, el brócoli, la lechuga, con un poquito de manzana verde o con un pedacito de mango pintón, le va a dar otro sabor a la ensalada, otro color, que los colores ojos son muy importantes en el tema de la alimentación infantil, llaman mucho la atención y nos dan un poco de dulzor, ¿cierto? Así que es súper importante. Entonces, las frutas, no solamente las ensaladas, los zumos también, que no falte en la casa siempre el juguito de guayaba, de guanábana, de la fruta que esté en cosecha. Somos un país privilegiado porque tenemos cosechas
Entonces podemos aprovechar los momentos de las cosechas para comer frutas que en otras temporadas son muy costosas y que no están al alcance de la canasta familiar. Y sabe que encontramos mucho en esta región del oriente, ustedes me dirán sí, creo que pues, se cultiva mucho la mora, ¿cierto? Por el tipo de clima, encontramos mora, la fresa también. El aguacate, también, imagínense, también encontramos aguacate. ¿Cómo hacer un buen menú a partir de estos productos que encontramos acá y que ellos puedan tener en sus casas porque son de fácil acceso, porque es que los tienen acá y los cultivan? Yasmin, te voy a dar un dato bien curioso. Sí. No sé si el público estará de acuerdo conmigo, pero el jugo de aguacate es Eso me han dicho. Espectacular. Denles pues una recetica, ¿cómo pueden preparar ese jugo? Bueno, el jugo de aguacate normalmente lo recomendamos en leche, que lo preparemos en leche. Es muy sencillo, simplemente se coge la leche, se parte el aguacate, se le quita la cáscara, se licúa con miel de abejas. Yo prefiero que sea con miel de abejas y no con azúcar blanca y refinada. Mejor. Preferir siempre la panela, la miel de abeja o el azúcar morena o el endulzante si tenemos problemas de sobrepeso o diabetes. Es simple, pero la textura, la palatabilidad del jugo de aguacate es muy suave, queda muy rico. Alimenta y además es grasa de origen vegetal. Hoy estamos en Su Médico en Casa con la comunidad del municipio de Guarne, en el oriente de Antioquia. Bueno, ¿dónde puedo mirar para dirigirme a los televidentes? Quiero invitarlos nuevamente para que nos escriban también sus mensajes a nuestro correo electrónico sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. Sugieran los temas que quieren ver. Estamos aprovechando también esta presencia de los municipios para acercarnos a la comunidad y que sean ustedes directamente quienes puedan consultar a nuestros médicos y especialistas invitados. Tenemos otra pregunta, me dijeron, ¿dónde está? ¿Cuál es su nombre? Doris Ravis. Doña Doris, gracias Doris Ravis, por sí. recibirnos hoy en Su Médico en Casa. Sí, bienvenidos ustedes también aquí, qué rico tenerlos. Gracias. Y de todas maneras yo tengo este interrogante. Sí, señora. Y es que sí, hay muchos alimentos que tienen proteínas y vitaminas, como las harinas y las grasas y las frutas y todo eso. Son necesarios para nutrir y para que nos den todas esas proteínas y las vitaminas. ¿Por qué los médicos prohíben a veces las frutas, las harinas y grasas? Muy buena pregunta, gracias por su inquietud y esté muy atenta a ver qué recomendaciones o qué nos dice la doctora Natalia. Bueno, más que ahondar en las razones de por qué un médico da una recomendación o restringe algo, yo creo que el llamado de atención es para la comunidad y para el paciente, ¿ya? Yo me considero una persona respetuosa de todas las áreas de acción Sí. y creo que cuando ustedes van a una consulta médica, el médico tiene bases de todo, ¿ya? Pero la persona encargada para recetar una dieta o decirles qué deben o no comer es la nutricionista, ¿cierto? Entonces, Así es. hay casos específicos donde se debe restringir la grasa, si hay problemas de colesterol o las azúcares, si hay problemas de diabetes. Y creo que el médico sabe muy bien en qué momento debe de hacer una restricción y remitir a la nutricionista. Pero está de moda en este momento, por la misma tendencia a lo sano, está de moda que cualquiera haga recomendaciones nutricionales. Entonces, pilas, cuando vayan a su médico, escuchen muy bien, pongan atención y decidan qué es lo mejor para ustedes. Y Creo es que es esa un la complemento. recomendación. Es Sí, un complemento totalmente. definitivamente el tema de la nutricionista o el nutricionista con la prescripción del médico, y hay ciertas enfermedades que requieren de ciertos alimentos o de dejar de consumir algunos alimentos. Yo creo que ahí va orientada también la pregunta que nos hacía ahorita la señora. Estamos en el municipio de Guarne, en Su Médico en Casa. Es momento de hacer una breve pausa, un minutico nomás, y enseguida regresamos con unas recomendaciones muy útiles para que tomen nota. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros y el tema del día, cómo promover una nutrición saludable en la familia. Hoy desde el municipio de Guarne, con la comunidad de acá del oriente antioqueño. Y sobre este tema tomen nota de estas recomendaciones de la doctora Natalia. A propósito de ese menú familiar, recomendaciones para adoptar una sana nutrición en la familia. Es fundamental saber elegir los alimentos, consumir cantidades adecuadas de calorías, mantener el equilibrio y aporte de los nutrientes básicos que nos garanticen un buen estado nutricional y de salud. Una mujer gestante o lactante no debe someterse a ninguna dieta restrictiva. Esto puede traer consecuencias para su salud y la del bebé. Más recomendaciones: procure una alimentación con gran variedad de alimentos que incluya frutas, verduras,
proteínas y granos. El mayor beneficio de ellos son los antioxidantes y la fibra, los cuales nos protegen de enfermedades como el cáncer y la enfermedad cardiovascular, entre otras. Nuestro cuerpo necesita cada día entre 1,5 y 2 litros de agua. Escuchemos muy bien estas recomendaciones. El agua interviene en los procesos metabólicos y es también necesaria para facilitar el proceso de quema de grasas. También ayuda a mantener activo nuestro metabolismo. Limita el consumo de sal. El exceso de sal en la dieta familiar no solo aumentará la retención de líquidos, sino que puede causar que suba la presión arterial. Ningún alimento puede aportar por sí solo todos los nutrientes necesarios. Para ello es necesario consumir diariamente alimentos variados que contengan hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Qué interesante tema hoy. Enseguida vamos con más preguntas porque yo quiero preguntarle a la doctora Natalia cuáles son esos principios básicos que debemos tener en cuenta a la hora de planificar una sana alimentación en la familia, a manera de recomendación para todo el público que hoy nos acompaña y para los televidentes. Bueno, básicamente hay 3 principios que no se nos puede olvidar. Primero, equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo todo lo que consuma sea lo que necesito por mi actividad física. Entonces, si hago mucho ejercicio, ya sé que como un poquito más de harinas, etcétera. Variedad. Que en todas tus comidas hayan todos los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, vitaminas, es decir, de todo un poco. Y moderación. Sí. Nada engorda, nada es malo. Lo importante es saber las cantidades necesarias y no comer de más simplemente por gula o porque quiero repetir, sino guardar la moderación, es lo más importante. Y tenemos más inquietudes por parte de los habitantes del municipio de Guarne. ¿Cuál es su nombre y cuál es la pregunta para la doctora Natalia? Buenas tardes, mi nombre es Bernarda Ruiz, Doña de acá de Guarne. La única pregunta que quiero preguntarle a la doctora es qué es bueno para el adulto mayor, porque realmente uno engorda mucho. Y yo he tenido una enfermedad muy... ¿Qué enfermedad? De cardiovascular. Ya, pero yo la veo muy linda, yo la veo muy bonita. He tenido así como cáncer de piel, bueno, ahí pero estoy. mírala como está de hermosa y no parece que tuviera esas enfermedades. Vamos a ver entonces qué le recomienda a ella y sobre todo que hace una pregunta muy, pero muy importante y es la alimentación de los adultos mayores. Bueno, muchas gracias por participar. Y bienvenidas. Muchas gracias. ¿A doña Bernarda le gusta el pescado? Sí. Le tengo muy buenas noticias, va por buen camino. Ajá. El pescado nos aporta omega 3 y omega 6, que son grasas de origen muy bueno, que lo aportan los pescados, en especial los pescados de aguas profundas, y la trucha. Antioquia es productora de trucha, entonces Sí. a comer mucha trucha. Es cardioprotectora, el aguacate también, el aceite de oliva, preferir que sus ensaladas contengan un poco de aceite de oliva. Esas son recomendaciones generales para el tema de salud cardiovascular. Pero en términos generales, para el adulto mayor, primero que todo, muy buena hidratación, muy buen consumo de proteína, carne, pollo, pescado, para evitar la sarcopenia, que es cuando empezamos a perder el músculo, que se da con los años. Y comer mínimo 5 veces al día, comidas muy balanceadas y hacer ejercicio, nunca parar de hacer actividad física. ¿Cómo promover una nutrición saludable en la familia? Es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Ya hablamos de la alimentación para el adulto mayor, pero hay otros grupos que obviamente forman parte del grupo familiar y son los niños o los recién nacidos, pues, los menores de edad y los adolescentes que también van como en ese proceso de crecimiento. Es importantísimo cuando tenemos niños en casa, procurar igual, desde muy pequeñitos, inculcar el consumo de una alimentación variada y equilibrada, es decir, que coman de todo. Y lo más importante, Yasmín, y al público se lo quiero decir, es que involucren al niño desde su primera infancia en la alimentación familiar. No le hagamos otro menú al niño. Ya después del año el niño puede estar comiendo completamente normal, igual a la familia. Entonces, como meter el niño ahí, Muy en ese bien. grupo familiar. Yo personalmente consumo muchas frutas, verduras, que me parece que es importante hacerlo. Y en esta región del oriente sí que se cultivan bastante, así que aprovechen esa riqueza que les da la naturaleza. Tenemos más preguntas. Me dicen, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde se encuentra la señora? Allí está. Luz Amparo Gómez. Adelante. Le voy a doña hacer Luz una Amparo. preguntita. Hace 2 años fui donde el médico y me retiraron lo que fue el brócoli y la coliflor porque tengo problemas de tiroides. ¿Con qué lo puedo reemplazar yo? Excelente pregunta. Ok. ¿Se pueden reemplazar? Brócoli y coliflor básicamente nos aportan todo lo que son minerales y vitaminas del complejo B.
importantísimo, ya que son todos los vegetales de hoja verde oscura, también nos aportan gran cantidad de hierro, ya. Entonces lo puedes reemplazar, por ejemplo, con todo tipo de lechugas, con espinaca, ya, habichuelas, espárragos, aceitunas, todo lo que tenga hoja o color verde tirando oscurito es lo que nos aporta más hierro y más cantidad de minerales y vitaminas del complejo B. Cuando hablamos de nutrición en la familia, de sana nutrición o de hábitos saludables al interior del hogar, pues también hablamos de la estrategia del plato saludable, que lo he escuchado en muchas oportunidades. ¿En qué consiste, doctora Natalia, ese plato saludable? Hace unos años creo que todo el público de pronto pudo ver en algún momento una pirámide nutricional, ¿cierto? Que nos mostraban una pirámide con todos los grupos de alimentos. Hace más o menos 5 años cambió. ¿Y eso, los que están en la parte de encima son los más importantes? Los menos importantes. Son los menos importantes. Los menos importantes arriba en la pirámide. Pero para la alimentación colombiana eso cambió y ya no hablamos de pirámide de alimentos, sino del plato saludable, donde 2/4 partes del plato, es decir, más o menos la mitad, debe estar compuesta por verduras, ¿ya? Abundantes. Un pedacito, un cuartico del plato debe ser la harina o el carbohidrato y el otro cuarto debe ser la proteína, pollo, pescado o carne. Es decir, que en nuestra cocina colombiana lo que más abunda son las frutas y las verduras y asimismo debería verse reflejado en nuestro plato diario. Más frutas, más verduras, más poco harina y muy buena proteína. Y en esta región sí que abundan. Su médico en casa, hoy en las regiones de Antioquia, estamos en el oriente antioqueño, en el municipio de Guarne, con la comunidad, con sus habitantes, para que directamente tengan esa consulta aquí con nuestros especialistas. Quiero agradecer nuevamente a ustedes por acompañarnos hoy, por recibirnos en su casa y por supuesto a los televidentes que todos los días están con nosotros en el horario de las 6 y 5 de la tarde, de lunes a viernes y también en nuestras repeticiones de las 5 de la mañana. Recomendaciones finales, doctora Natalia, antes de despedirnos. Primero que todo, mantener una actitud saludable desde la mente, ¿ya? Siempre tener una actitud saludable, positiva frente a los alimentos, que tus momentos de alimentación sean sagrados, que haya un buen ambiente familiar para comer, involucren los niños y los adolescentes en la preparación de alimentos y de loncheras escolares. Y por favor, los alimentos lo único que nos hacen es bien, así que comamos de todo y disfrutemos de nuestros alimentos. Muy bien, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y también a este público tan juicioso, sobre todo, que estuvieron acá en el programa, en este espacio de Teleantioquia. Los invito para que nos vean todos los días. Es un bloque de 6 a 7 de la noche donde iniciamos con temas de salud y seguimos con temas jurídicos. A ustedes gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao. Gracias.